Testimonio sobre el infierno. Los saludo, amados en el Señor. Tuve una experiencia de ultratumba con el Señor. Durante varios días, me llevó al infierno para presenciar todo lo que allí ocurre. Durante milenios, Dios siempre ha cumplido su promesa de estar con Él. Hombre que creó, con el tiempo, demostró su amor a sus criaturas, quienes siempre lo rechazaron para seguir el camino de la perdición. Han demostrado una y otra vez que no necesitan a Dios. Digan lo que digan. Hermosas palabras de Dios, pero su naturaleza, forma de vida, testifica lo contrario de lo que dicen. Queridos amigos, me complace escribirles sobre mi experiencia con Dios, cuya inteligencia y sabiduría son insondables. Nací en una familia modesta y soy el menor. Conocimos el cristianismo desde la infancia, pero en la adolescencia me aparté del camino de Dios para seguir al mundo y su lujuria. Estaba en la más completa depravación. Mi madre me decía a diario, no servirás al mundo. Siempre se oponía. Un día estaba en un bar con mis amigos, en ese ambiente, bebiendo alcohol, sentados bajo las estrellas, cuando de repente oí una voz que me decía, «Hijo mío, Aston, eres cristiano, esta no es tu vida». Miré a la persona que me hablaba y vi a un hombre vestido de blanco caminando en el espacio con la apariencia de un cristal, sus ojos como fuego y su voz como el rugido de muchas aguas. Brillaba como bronce bruñido. Hechos 9:1. 34. Apocalipsis 1:10-17. Mis queridos hermanos y hermanas, creyendo que era un sueño o una realidad, les pregunté a mis amigos sobre la persona que veía en el espacio. Desafortunadamente para ellos, pensaron que estaba borracho. Como nadie me creía, decidí responderles solo, no soy cristiano y no puedo serlo. Queridos amigos, yo formaba parte de la sociedad de artistas y gente elegante llamada Sappers. Le respondí, ya creo en Servos Niarchos, Papa Wemba, King Kester. Son nuestros representantes de la SAPE, no de... Hay lugar para ti. Gálatas 1:15, Juan 6:65. Él insistió, eres cristiano y esta no es tu vida. Por enésima vez no pude resistir. Cuando quise levantarme no sé qué pasó y me encontré afuera. Fue entonces cuando el miedo me invadió y comprendí que era un ser divino con quien me encontraba. Y a través de esto, el conocimiento de los seres espirituales me alcanzó. ¿El mundo no se limita a lo material? También existe lo inaccesible. Al llegar a casa, me volví loco, hablándome a mí mismo por el camino, diciendo, Señor, si quieres que me haga cristiano, conservaré mi vida mientras voy a la iglesia. Jeremías 7:2-11. Así fue como llegué a casa y oré toda la noche, confesando y arrepintiéndome de todos mis pecados. Hechos 2:37-38. Esa misma noche, todas las lenguas paganas desaparecieron y comencé a pronunciar palabras sanas. Por la mañana vinieron mis amigos. No podían creer que era yo con mi nueva postura. Nadie creyó en mi nueva conversión. Pero cuando conoces a Jesús, la vida cambia porque Él es el único que puede transformar la identidad de una persona. Al principio, mi vida cristiana no fue fácil. Enfrenté muchos problemas, como la salud, etc. A lo largo de mi camino, tuve pequeñas visiones, acompañadas por una voz que me indicaba, a veces una luz, y me decía, aquí está el paraíso. La gran experiencia comenzará un año después de que Dios me estableciera como profeta de la iglesia de la Sagrada Capilla de Dios. Y este es el comienzo del camino de los misterios. Así sucedieron las cosas. El 27 de marzo de 2013, mientras oraba, sentí una luz brillar entre el público. Por curiosidad, con ganas de observar, caí en éxtasis y oí una voz que me llamaba y me decía, Hijo mío, recuerda que has sido elegido por Dios para dar testimonio de lo que verás. ¿Tú y yo iremos al infierno para que puedas escribir y testificar al mundo? Este lugar, el infierno, existe. Salvarás a muchos hombres de la ignorancia de la oscuridad para que los que perecen regresen al conocimiento de la verdad. ¿Tu cuestionamiento será certero? Dirás que el infierno no es una ilusión. Miles de almas están allí. Verás un terrible castigo para quienes han elegido voluntariamente el camino del error. Estas cosas quedarán grabadas en tu corazón. Mientras tanto, pensé que era un sueño y me dije, ¿qué gran visión es esta?
Abrí los ojos y me levanté. Me asombró ver mi cuerpo dividido, uno acostado y el otro de pie junto a él. No podía comprender ni imaginar tal cosa. Tuve que frotarme los ojos para ver si era un sueño o la realidad. Para ello comencé a tocar el cuerpo que yacía, pero me era imposible. Todo lo accesible se volvió intocable, así que no era cuestión de tocar los materiales. Pero a pesar de este estado, tenía todos mis sentidos. Sentí miedo, vi gente durmiendo, intenté tocarlos y despertarlos, pero fue en vano porque no podían escucharme ni sentirme. Intenté abrir la puerta sin éxito e inmediatamente me encontré afuera gritando, pidiendo ayuda. Pero nadie me escuchó. Cuando estuve en el complejo, fui a la casa vecina intentando despertarlos, pero fue en vano. Ya no tenía contacto con nada material. Ciertamente podía escuchar lo que decía la gente, pero ellos no podían escucharme. Oh, amado, ¿qué esperas? Algún día podrás encontrarte en este estado. Y quizás sea demasiado tarde. Juan 3:16. Tenía una forma espiritual. Job 32:8. Así que anduve por ahí pidiendo ayuda y nadie me escuchó, porque era tarde. Todo esto sucedía en espíritu porque mi cuerpo permanecía tendido. En casa, en los callejones vi gente corriendo de un lado a otro, gritando, ¿por qué me enterraron? ¡No estoy muerto! Vi a un niño pequeño gritar el nombre de su padre y su madre para el entierro de su cuerpo. Afirmaba estar vivo a pesar de estar muerto. Me quedé atónito. Cuando me acerqué al niño para preguntarle qué sucedía, me dijo, había enfermado y mis padres fueron a enterrarme y desde entonces no he tenido dónde vivir. Continuó su camino a una velocidad increíble, permaneciendo en... Me asombró ver que una persona podía vivir después de la muerte. Seguí mi camino sin saber a dónde ir, y fue entonces cuando me encontré con una niña sentada en una puerta. Ella también contaba la misma historia que esta niña. Le dije a la niña, si tú estás muerta, yo no lo estoy, pues sigo viva. Pero en el fondo sentía que algo andaba mal. Nada era valioso para mí, excepto volver a mi cuerpo original. Yo también continué mi camino, pero curiosamente había casas que estaban cubiertas en fuego. Delante de las puertas y ventanas había espadas, extravagantes legiones de ángeles. De hecho, las casas de los santos están protegidas por ángeles de Dios compuestos por quienes asumen la defensa y los demás la protección. Abdías 1:18, 2 Reyes 6:16-17. Los hechiceros no podían pasar. Las otras casas también. Tenían fuego, pero las puertas y ventanas estaban abiertas. Los hechiceros entraron y... Entonces oí una voz que me dijo que estos cristianos cometían pecados. Cuando hay disputas y riñas en sus casas, discordia, hijos que no obedecen a sus padres, vemos programas insalubres en la televisión, etc. Todo esto da acceso al enemigo y los ángeles. No podrán proteger sus casas. Mantengamos nuestras casas santas. También había casas que no tenían techo ni ventanas, ni siquiera puerta, similares a una obra en construcción. Los hechiceros tenían libre acceso porque entraban y salían pacíficamente. Estas son casas donde domina el pecado y el mal domina. Muchas son guaridas de espíritus malignos. Apocalipsis 18:2. Me dije en ese estado que en la existencia de los hombres nunca había visto nada igual. No desfallecí manteniendo la esperanza de algún día encontrar de nuevo mi cuerpo. La idea de regresar con mi familia llegó a mi corazón. Tal vez tendría ayuda apenas llegue e intente despertar a mis padres, a mis hermanos y hermanas, pero en vano porque ninguno de ellos podía escuchar mi voz. Como antes estaba de nuevo en la calle, vi almas llorando a sus seres queridos por el entierro de sus cuerpos. Tomé la carretera de circunvalación que me llevaría al intercambio del IMT y me encontré con un famoso músico de gospel fallecido hace mucho tiempo. Gritaba a gritos, «No estoy muerto, ¿por qué me enterraron?» Al verlo me quedé atónito. Tras llamarlo por su nombre, se detuvo y me dijo, «Señor, ¿podría ayudarme?» Le conté lo sucedido sin darme respuesta. Él me respondió, «Me burlé de Dios. La gloria y las riquezas las obtuve sin
pensar en mi alma. Mateo 16:25. Así que me esquivó y continuó su camino. Aturdido, no sabía qué hacer. ¿Quién podría ayudarme? Mis hermanos y queridos amigos, sabemos que después de la muerte el hombre pasa a su juicio. Hebreos 9:27. Pero muchos de quienes creemos que han dejado la tierra aún viven entre nosotros. Testimonio sobre el infierno y el cielo. Fue entonces cuando continué mi viaje hacia una iglesia el día 17, la calle Limete, conocida en el país, y corrí al recinto. Allí había almas encadenadas, sentadas en el suelo. En el podio de la iglesia, una calavera humana escupía sangre. Pregunté a estas almas por qué y quién las había atado así. Como la primera no me respondió, tuve que comprender que es una iglesia comunitaria con congregaciones en todo el mundo y que todos los que rezan allí están condenados. Mis ojos aún podían ver demonios vestidos con uniformes militares, custodiando las manzanas de las manos. Estaban en el lugar donde debían estar sus pies, sosteniendo horcas. Cuando me vieron se perturbaron y querían saber a toda costa cuál era el propósito de mi presencia. Y al acercarse a mí, huí por miedo a ser capturado. Pensé que encontraría ayuda en las iglesias, pero la voz me dijo: ten en cuenta que muchas de las iglesias no son de Dios, sino solo centros para la recolección de almas perdidas. Enseñan a mi pueblo un camino hacia su propia destrucción. Prestan atención a fábulas. Primera de Timoteo 4:1-2, Segunda de Timoteo 4:3. Tomé el camino que conducía al centro de la ciudad. En mi búsqueda de la aventura, tomé la avenida Kasai, en la intersección de las dos avenidas, cuyo nombre ahora no recuerdo. Fue allí donde me encontré con un grupo de hombres desnudos que contaban chismes con jarras llenas de sangre, y a su paso había un hombre atado con una cuerda al cuello, como un animal llevado al matadero. Estos hombres eran en realidad hechiceros. A cada paso proferían maldiciones. Les pregunté qué hacían allí. El que parecía el líder me miró y dijo: no hagas caso, sigamos adelante. El que estaba atado gritaba: ¡ay, esposa mía, ¿por qué duermes? Despierta y reza. Esta gente lo condujo a un terreno y en el centro había un árbol. Allí lo colgaron. Comenzaron sus encantamientos y su parte inferior se había transformado como la de una cabra. Gritaron de alegría al ver que el hombre se había transformado. Lo masacraron y dividieron su cuerpo. Al ver todo esto, huí por temor a ser capturado también. Pero en las arterias de la ciudad me encontré en el hospital de referencia de Kinshasa, donde vi dos categorías de personas: hombres físicos y seres espirituales, almas. Los hombres físicos hablaban entre ellos y no me vieron. Mientras tanto, los seres espirituales, almas, sí me vieron y hablamos. Al mirar a lo lejos, vi a un grupo de almas sosteniendo papeles frente a un consultorio médico que decían: este señor nos declaró muertos en vida. Lo esperamos, para que nos devuelva a cada uno con su familia. Me acerqué a uno de ellos para preguntar qué hacían allí y me contaron la misma historia. Insistió mucho en preguntarle cómo había sucedido todo esto. Me dijo: hermano, es cierto, no sabemos qué pasó. Entonces vi que la cosa se estaba poniendo seria. Tras un monólogo, me dirigí a urgencias. Allí, los médicos declararon muerta a una mujer, mientras que a su lado su alma decía: no estoy muerta. Les dije a los médicos: su declaración es falsa. Esta mujer está justo a mi lado. Lamentablemente no me oían. La familia de la víctima lloraba, pero la víctima y yo decíamos que no estaba muerta. Lamentablemente, ni la familia ni los demás nos escuchaban. Entonces la mujer me dijo: no te preocupes, ya no tenemos contacto con ellos, estamos en el más allá. Le dije: si es así, ¿cómo seguimos juntos con ellos? Sin responderme, me tocó la mano y nos dirigimos a la morgue del hospital. Allí encontramos muchas almas, sentados afuera. Se veían tristes, con las manos en las mejillas. La persona que me acompañaba le preguntó a la primera alma: ¿por qué estás aquí? Ella respondió: tuve un accidente. Los paramédicos me trajeron aquí y los médicos hicieron todo lo que pudieron, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. A la nada, así me declararon muerto.
Les expliqué que no estaba muerto, pero fue en vano, y mi familia, al enterarse, me enterró. No tengo espacio, por eso me quedé aquí, esperando mi día. El otro dijo, tuve un infarto y los médicos ordenaron que me ingresaran en la morgue. Una vez allí, el frío me despertó. Grité, pero nadie me oyó y sucumbí. Después del entierro, de mi familia me quedé aquí sin un lugar donde vivir. El otro dijo, cuando estaba vivo vinimos a la morgue para que entregaran el cuerpo de mi hermanito. Los espíritus malignos me detuvieron y me mataron. Por eso estoy aquí. El otro dice, nací en una complicación. Los médicos me dejaron en una incubadora y me cortaron la corriente eléctrica. Durante la noche, entonces me di por vencido. Crecí aquí, no tengo espacio y estoy esperando mi día. Mientras ella interrogaba a la gente, vi a un apóstol llamado Silas. Corrí hacia él y le rogué, hombre de Dios, ayúdame. Mi cuerpo permaneció en casa a la hora de la oración. Él me contará cómo él también se burló de Dios. Aún le quedaban 25 años de vida, pero se encontró en ese lugar y añadió, espero mi destino. Hermano mayor respondió, si estás muerto, no lo creo. Me alejé rápidamente de él. En cualquier caso, en ese lugar había miles de almas. Queridos hermanos, esta experiencia me ha enseñado que la muerte existe, pero el hombre sigue vivo después de dejar este mundo. ¿Estos seres conservaban todas sus facultades sensoriales? Nosotros conservaremos nuestra conciencia intacta, como si aún estuviéramos en carne y hueso, nuestras emociones, recuerdos, voces, etc. Pero los ojos de los seres humanos no pueden verlos. Esta serie de versículos que les presento les mostrará las almas de quienes viven después de la muerte. ¿Cómo sucede esto? 1 Samuel 28, 8-19, Mateo 17, 3-4, Lucas 16, 22. No podía soportar esta realidad. Corriendo de aquí para allá, incluso me dirigí hacia un cementerio llamado MBESEKE. Allí, frente a mí, vi un suceso terrible. Las almas salían de sus tumbas para firmar el presencia en un hombre parado en la entrada con una lista en sus manos, para reaparecer en nuestro mundo como seres humanos. En forma de esqueletos, tocaron el suelo y luego se transformaron directamente en una persona viva. Al estar podridos desde sus tumbas, al transformarse en seres humanos, se convirtieron en hermosas chicas, mujeres y chicos guapos. Otros parecían venir de la expedición con almas capturadas. Entonces vi un esqueleto transformarse en una hermosa mujer intentando detener un coche. ¡Ay! Un conductor se detuvo y le habló. Quise contarle a este señor la realidad que tenía delante, pero la mujer me miró de reojo. Tenía 4 ojos y me dijo, este asunto no te incumbe. Luego subió y se fueron juntos. Tras quedarme allí, seguí viviendo este espectáculo mientras gritaba, ¿quién me explica? ¿Qué está pasando? Salí del lugar tomando la arteria principal hasta llegar a la comuna de Bandalungua, en una gasolinera. Y vi en mi estado espiritual que era un gran mercado. Asombrado me dije, pasando por aquí a menudo, es una gasolinera. ¿Cómo se convirtió? ¿En un mercado? Así que decidí entrar. Quizá encontraría a alguien que me ayudara a volver a mi cuerpo. Una vez dentro, vi que todos los puestos vendían partes del cuerpo humano. Llamaban a los compradores a comprar. En los primeros puestos vi cerebros con la inscripción matrimonio. El comerciante dijo, vendo el matrimonio de mis hijas. Luego vi a un niño entrar y decir, vendo el amor de mi padre y mi madre que se separen. También vi hombres negros que decían, vendo la felicidad de mi familia, vendo el trabajo de mi hermano, etc. También vi políticos que entraban a comprar las oportunidades de vida de la gente. Queridos míos, las vidas de las personas se venden sin que ellas lo sepan. Apocalipsis 18, 11-13. Grité, ¿qué me pasa? ¿Dónde estoy? Queridos hermanos, existe un mundo espiritual. Sí, están en el mundo físico, no verán esto. Que Dios ilumine los ojos de nuestros corazones para que podamos ver estas cosas. Asustado por estas cosas, salí de allí y afuera había un grupo de personas sentadas en la calle preparando comida.
Acercándome a ellos, les pregunté si podíamos hablar. Mayor, dijeron, ven, hermano. Mientras les explicaba lo sucedido, les pregunté dónde estábamos. Exactamente, ya que no entendía. Todos me respondieron, ¿así que eres nuevo? Por eso. No entiendes estas cosas. Todos morimos en accidentes. Ven a sentarte con nosotros y comamos. Me alejé rápidamente de ellos sin decir nada. Estaba cansado de haber estado corriendo toda la noche y mirando al cielo. Señor Jesús, si realmente te he servido, ven y ayúdame. Fue entonces cuando recibí la visita del Señor al ver una luz que se acercaba a mí a una velocidad decreciente. Era como el sol brillando, similar a una luz ondulante. Se oyó una voz desde el centro de la luz que me dijo, no temas, hijo mío, Dios te ha elegido para ser testigo de lo que verás. Recuerda que las almas impuras no heredarán el reino de los cielos. Yo soy tu guía, quien te conducirá a los abismos del infierno. Verás cosas extrañas, pero primero apresurémonos a la montaña del mundo para ver cuán corrupto es este mundo. Cuando me levanté para verlo, vi la apariencia de un hombre con la forma de una luz, intensa, como el sol brillando con todo su ardor. En medio de la luz pude ver la apariencia de un hombre vestido de blanco. Sus ojos eran como fuego, su voz era como el sonido de muchas aguas. Sus manos y pies estaban perforados, de los cuales manaba sangre fresca. Llevaba una corona llena de estrellas y su frente estaba llena de cicatrices. Con estas palabras me puse de pie, lo miré y supe que era el Señor. Así fue como comencé a adorarlo. Tuve la alegría de decirle todo lo que sentía por él. Mis labios solo destilaban adoración y cánticos de alabanza. Era tan magnífico y perfecto. En cualquier caso, Él es la perfección. Me arrodillé ante Él y le dije, si de verdad eres tú, Señor Jesucristo, hazme volver a mí. Cuerpo, porque no sé qué me ha hecho así. Regresar a mi cuerpo es prácticamente imposible para mí. Entonces me dijo, no te preocupes por este cuerpo, tienes la misión específica de dar fe de estas cosas que voy a mostrarte al mundo. Tomados de la mano, subimos a la cima de una colina, y nunca había visto una montaña igual. En la cima había 2 asientos donde estábamos sentados. Me dijo, mira a todas partes, ¿qué ves? Ay, no, vi nada más que oscuridad. Queridos amigos, desde mi nacimiento nunca he visto tanta oscuridad. Hasta hoy, Isaías 62. El Señor me dijo, la oscuridad que ves es el mundo asentado. Sobre el poder del maligno, el diablo ha invadido todos los niveles de la sociedad, el estilo de vida. Sacó 2 piedras, el blanco del dobladillo de su vestido, y lo pone sobre mis ojos. Luego me hizo la pregunta, ¿ves lo que está sucediendo en este cenit? Le digo, veo los países del mundo, completo. Amado, vi el movimiento de todos los seres de la tierra, de las personas de todos los idiomas, de todas las naciones, tribus, etc. Pude comprender lo que sucedía en lo profundo de los hombres. Cuando estos humanos caminaban, algunos eran portadores de luz y otros de oscuridad. El Señor comprendió directamente lo que vi y me dijo, ¿quiénes portan? La luz son las personas que adquirí con el precio de mi sangre. Dile a mi pueblo que deben ser la luz de este mundo, brillen donde quiera que estén. Mateo 5:14-16. Quienes portan la oscuridad son quienes me rechazan y eligen los placeres del mundo, las cosas vanas. Pero cuando aparezca el Hijo del Hombre, solo atraerá hacia sí al portador de luz. Dile a mí, pueblo, que no pierda su candelero. Le dije, Señor, pero algunas lámparas están apagadas. Dice que son los que mezclan mis caminos. Siendo hijos de Dios, se corrompen a cada instante. No saben distinguir entre lo santo y lo profano. No distinguen entre las cosas de Dios y las del mundo. Hijo mío, Aston, debes elegir entre las cosas de Dios y las del mundo. Si vives como paganos, ¿por qué afirmas pertenecer a mí? Mientras hablaba, vi almas corriendo de un lado a otro, cada una gritando, «¡No estoy muerto!». Me preguntó de nuevo, «¿Qué ves?». «Señor, veo todos los países del mundo y su población». ¿Podía leer sus pensamientos? Él
También me dijo, ¿qué ves? Fue entonces cuando en Brasil vi a un grupo de personas que llevaban la procesión fúnebre de un hombre que estaba sentado en su ataúd rodeado de ángeles cantando un antiguo himno de nuestro país que reconocí. Cuando le pregunté al Señor por qué estos brasileños cantaban nuestra canción, me respondió que son himnos celestiales y agregó, la mayoría de estos músicos cristianos que conoces no cantan para mi gloria, solo reconozco al hermano Alain Moloto. Pero Señor, ¿cómo dices tales cosas? El mundo tiene varios músicos cristianos que cantan para ti. Ciertamente me dijo, hijo mío, ¿pero estos son solo ruidos en mis oídos? Recomiendo la música del hermano Alain Moloto, la iglesia del avivamiento primitivo y la de los protestantes, el hermano Carlito, la hermana Lola Leonardo, etc. Para lo demás sería necesario pedir la ayuda del Espíritu Santo para poder conocer la fuente de inspiración. Yo solo recibo gloria de los cantos de los cuales soy el autor. Salmos 119, 172, 138. 1. He rechazado a muchos porque componen para mí. En lugar de cantar para mí, prefieren cantar para el éxito. Mientras él me hablaba, las personas que llevaban el ataúd habían llegado al cementerio. Estaban vestidos de blanco y luego habían subido al cielo, con la persona que había fallecido. Fue entonces cuando vi en otro país a un grupo de hombres que también cargaban a un muerto, pero el ataúd estaba rodeado por 4 hombres vestidos con túnicas negras. El muerto estaba sentado sobre el ataúd y los demonios lo jalaban por todas partes. El Señor me dijo que era un hipócrita, un hombre de mala vida, y que por eso los demonios lo maltrataron y lo llevaron al lugar del tormento eterno. Vi a un grupo de hombres cargando un ataúd con el alma del difunto sentada encima y diciendo, dejadme volver a mi cuerpo. ¿Por qué lloráis por mí? No, quiero volver, no me entierréis. Con cada cosa que veía decía, Señor, veo esto o aquello. Me dijo, viste bien, voy a hacer que el mundo avance y te mostraré a alguien si lo reconoces. Desde lejos me mostró a un hombre vestido de safari que caminaba y me dijo, ¿conoces a este hombre? Lo giró para mostrármelo y allí lo reconocí. Era Msi Alexandre Aidini Abala. Dijo, este hombre era mi siervo, pero te contaré la historia de su muerte. El Señor me mostró un día que el hombre de Dios caminaba por la tierra y un ángel del Señor se le apareció para decirle que sus días llegaban a su fin y que debía prepararse para volver a casa. Él le respondió, sí, estoy listo, pero lo vi durante la noche lamentando su partida, ya que no había nadie que lo relevara. El día de su funeral, su alma estaba sentada cerca de su cuerpo. Los ángeles se acercaron a él y tras hablarle, subió a un vehículo y partió al espacio con ellos. Tenía en la mano un bastón que clavó en el espacio y ascendió al cielo con los ángeles. El Señor me dijo que el bastón era el evangelio que le fue concedido, pero después de él, los falsos evangelios entrarán en este mundo, entre otros, el de la mundanidad, la vanidad, los bienes materiales, etc. La mirada de los hombres se volverá hacia las cosas de este mundo, y no les importarán sus almas ni la eternidad. Los poderes de las tinieblas invadirán las mentes de los cristianos, que abandonará la vida de consagración, se volverá más formalista. Pero quienes anden en el temor de Dios, en santidad, heredarán el verdadero evangelio. Mis queridos hermanos y hermanas, prediquemos la santidad. Primera de Tesalonicenses 4:2-4. El Señor continuó hablándome sobre la caída de la iglesia actual. Luego me dijo, te mostraré un accidente de tráfico y verás cosas terribles. Fue entonces cuando me dirigió la mirada hacia el otro lado y mi atención se centró en un camión de transporte público que acababa de sufrir un accidente. Chocó contra otro vehículo y todos los pasajeros, incluido el conductor, murieron. Había gente acudiendo a ayudar, pero no había sobrevivientes. Todos lloraban por estas víctimas. Vi a estas almas moribundas junto a sus cadáveres y ¿prohibía a la gente llorar porque aún estaban vivas? No querían aceptarlo.
esta realidad. El primero dice, dejé a mi esposa y a mis hijos en casa. Ellos saben que fui a buscar algo para cubrir sus necesidades. El segundo dijo, después que me case, ¿qué será de mi esposa? Otra dice, soy viuda y me hago cargo sola de mis hijos. ¿Qué me pasó? Nadie se hizo cargo. Todos exponían sus propias razones, pero una mujer a su lado decía, está hecho, el veredicto está dado, y repetía la frase una y otra vez. Mientras los periodistas y quienes estaban en el lugar acusaron al conductor. Le dije al Señor, no es su culpa que el ángel de la muerte haya atropellado el vehículo. Entonces comprendí que, a menudo, algunos accidentes no tienen su origen en el mundo físico. Una ambulancia llegó al lugar y recogió todos estos cadáveres, pero sus almas querían aferrarse a sus cuerpos, pidiendo a los rescatistas que los abandonaran, pero fue en vano. Fueron llevados a la morgue, sus almas fueron abandonadas en el lugar de la tragedia, angustiadas, sin saber qué hacer y sin fuerzas para regresar al mundo accesible. Mis ojos seguían fijos en este espectáculo. Vi desde lejos, en medio de la esfera celeste, un vehículo descapotable descendiendo a la tierra con una gran luz, y dentro había seres vivos, cada uno con un instrumento musical, flautas, pianos, trompetas, salterios, etc. Ellos. Cantó un viejo himno en Lingala, Biloko nioso ekotikala namokili oyo, nkolo Yesu akumisama aleluya, que significa, todas las cosas permanecerán en este mundo, y que Dios sea alabado, aleluya. Al llegar al lugar de la tragedia, los seres vivos que se encontraban dentro del vehículo descendieron y abrazaron a la mujer, quien dijo que el juicio había terminado, cuyo cuerpo estaba carbonizado, pero su alma se encontraba bien. La consolaron por haber dedicado toda su vida a Dios, por haberle servido fielmente. Se oyó una voz, bienaventurados los muertos en Cristo de ahora en adelante. Apocalipsis 14:13. Fue llevado al vehículo y escoltado al cielo. Los que quedaron se asombraron de no haber sido elegidos y huyeron y vagaron. Mi alma se llenó de tristeza. Dije, Señor, ¿por qué se quedaron los demás? ¿Es porque no tenían el sello de Dios? El Señor solo atrae a los que le pertenecen. Mateo 24:40-41. Después de media hora, otro vehículo, diferente del primero, descendió del cielo. Era de un color negro grisáceo. Dentro vi ángeles furiosos, todos vestidos de negro, con las alas rotas, una mirada ambigua y cantando himnos profanos y supuestos cánticos cristianos. Emitían oscuridad, y estos himnos trajeron maldiciones a la tierra. El vehículo aterrizaron en el lugar de la tragedia, portaron jarrones y recogieron la sangre derramada en ese sitio. Jesús me dijo, mira, estos vengadores de la sangre son demonios del reino 999. Se exige la sangre de todos. Digo, Señor, ¿qué significa este reino 999? Hijo mío, dice el Señor, Satanás tiene bajo su autoridad varios reinos que cuentan con el apoyo de otros 5 reinos influyentes. 1. El reino 333. Está gobernado por los celos, el odio, el falso testimonio, el rencor, la envidia, los deseos sexuales, etc. Cuando un hombre está poseído por estas cosas, el diablo le pone su marca 333 para demostrar su pertenencia. Los hechiceros también forman parte de ello. 2. El reino 555. Opera en el sector doméstico y alimentario, impulsando la productividad alimentaria. A nivel mundial, ellos, los demonios, van a los campos para hechizar sopas, animales del ganado, agua potable, etc. Queridos amigos, santifiquen siempre sus alimentos y todo lo que usan, porque este reino controla el uso de las cosas. Tercer reino 666. Un reino misterioso revelado en Apocalipsis 13. Cuarta reino 777. Reino de gobierno del poder de gestión. De aquí sacan su fuerza los grandes de esta tierra, músicos, políticos, etc., seculares y cristianos, todos aquellos que desean ejercer autoridad en la tierra. Este reino es codiciado por muchos.
Quinto Reino 999. Un reino de genios y científicos, por la invención de cosas, a menudo denominada inteligencia artificial. Apoya el desarrollo, la economía, la civilización moderna, la tecnología, la educación, etc. Estos son reinos que llamamos las 5 estrellas, y solo funcionan mediante la sangre humana. Y Jesús me dijo que esa es la razón por la que están aquí en la tierra. Buscan sangre. El Señor habló y vi a los demonios que habían bajado preguntándose, ¿dónde están las almas que derramaron su sangre? El que parecía ser su superior dijo, vayan a buscarme a esa gente. Y se marcharon al anochecer. 3 se fueron y los demás se quedaron. A los pocos minutos regresaron con las almas capturadas en el lugar donde estaba su vehículo. Estaban atadas con cadenas de hierro. Su líder al verlas las clasificó. Liberó a los demás y los retuvo, luego subieron al vehículo y desaparecieron. «Oh, Señor, ¿por qué liberó a los demás?» Jesús me dijo, «Hijo mío, a los que quedaron, aún no les ha llegado su hora». «¿Qué significa esto, Señor?». Me dijo, «Oh, hijo mío, ¿no sabes que la muerte ha retrocedido a 4 grados? Dios, en su soberanía, ha permitido que los hombres abandonen la tierra. 1. Por su voluntad. Esto significa que todo hombre debe morir algún día. Solo se vive por el tiempo que Dios ha planeado. Se puede vivir 2 años, 30 años, 50 años, etc. Job 30:23. Si esta muerte coincide con el tiempo planeado por Dios, irás a la eternidad, infierno o al cielo. No todos están destinados a vivir 120 años. 2. Por la voluntad de los hombres. Dios lo sabe todo, pero algunas personas mueren porque los hombres, hechiceros, magos, etc., las sacrificaron. Estas almas no entrarán en la eternidad porque murieron antes del tiempo señalado por Dios, están librando sus batallas en la tierra, comprar ropa, comida, etc. Sí, el cuerpo será enterrado, pero el alma no tendrá destino. Estas almas recorren las calles buscando un cuerpo para manifestarse y regresar al mundo. Por ejemplo, estas almas caminan de luto buscando cadáveres. Pueden entrar en la foto de una persona ya fallecida. Si es conductora, tiene la capacidad de transformar su ataúd. En un autobús, a trabajar, vienen al mercado a comprar comida, etc. 3. Por su propia voluntad. Suicidio, error, etc. 4. Por la voluntad de Satanás. Estos son los caminos por donde pasa el ángel de la muerte para quitarle la vida a un hombre en la tierra. Vi cómo este ángel se llevaba la vida de la gente en la tierra. Entonces los demonios que cautivaban almas ascendieron al espacio y entraron en la tierra. Y él, el Señor, me dijo, sigamos a estos hombres que capturaron estas almas. Mientras tanto, ascendimos a la altura y mirando hacia abajo, vi cosas que se movían como embudos, que salían de la tierra, giraban alrededor de un punto central y se retraían. Giraban muy alto sobre la tierra y se movían continuamente. Él, el Señor, me dijo, lo que ves son entradas al infierno. Cruzaremos uno de estos pasajes para entrar dentro. Por eso el miedo se apoderó de mí y dije, no, Señor, le diré a la mundo, el infierno existe. ¿Los poderes de la oscuridad son reales? Démonos la vuelta. Number, ¿me obligues a entrar? No, hijo mío, respondió Jesús. Mejor entra. Esta es la misión específica para la que ha sido preparado. De estos embudos emergía un canal que decía, liberación, y miles de almas fueron derramadas. Isaías 5:14, Job 10:21-22. Digo, Señor, ¿de dónde salen todos estos hombres? ¿Por qué son vertidos en estos embudos? Vienen de la tierra, responde Jesús. Se han corrompido. Han hecho del pecado su forma de vida. Al morir, sus almas son enviadas directamente a este lugar. Ezequiel 32:18, Lucas 16:22. 23. Fue entonces cuando bajamos a esta entrada. En medio del muro había una especie de espíritus inmundos encadenados y gritando. Judas 6. Silbaban por todas partes e intentaban tocarnos al pasar, pero en vano porque la oscuridad reinaba por todas partes.
una oscuridad tan profunda que ni siquiera podíamos vernos, un olor nauseabundo y repulsivo a cadáveres. Solo la luz que emanaba de Jesucristo me permitía ver. Me dijo el Señor: ¿ves estas criaturas? Son demonios preparados para ir a destruir la tierra. Solo se liberan cuando Satanás da la orden. Siembran el terror en la tierra. Estas criaturas parecían animales. Otras tenían forma humana con narices y orejas puntiagudas. Otras tenían formas que no entendí. Desprendían un olor repulsivo. Judas 6. El lugar estaba muy sucio. Al observar a estas criaturas, llegamos al final del túnel. Nos encontramos frente a una gran extensión de arena. La tierra era roja como si la hubieran pintado. Despedía humo, parecía tierra volcánica y todo tipo de insectos. Inmundos la llenaban. El Señor me dijo: vuélvete al otro lado y mira. Vi una multitud de almas en fila, hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, todos podridos, estaban cubiertos de gusanos. Todos estaban de pie como si estuvieran escuchando una sentencia. Marcos 9:40 y 7:48. En sus manos cada uno sostenía algo parecido a un disco. Había demonios de todo tipo, que los vigilaban para que no se separaran de su guardabosques. Estos demonios tenían cadenas de fuego y si una de estas almas intentaba hacer algo, azotado. Cuando el látigo toca una parte del cuerpo, la devora, y de ese moretón salen lombrices. Lombrices que no te puedes imaginar. Dije: Señor, ¿qué están haciendo? Me respondió: cuando las almas llegan aquí, primero comprobamos sus nombres y lo que han hecho en la tierra. Finalmente ponerlo en su estancia bajo los hechos cometidos. Con estas palabras, el guardabosques nos alcanzó. Frente a ellos había un demonio, sentado en una silla, sobre una mesa dispuesta con libros, sobre los cuales estaba escrito: Libro de los muertos. Este demonio vestía una túnica azul y en la frente tenía escrito: Miquel. Cerca de él, una pantalla gigante que transmitía imágenes de las condenas, de los actos que los hombres han cometido en la tierra. El Señor me dijo: aquí es donde se lleva a cabo el primer juicio de reproche de conciencia. El demonio que ves antes tiene el mandato de exponer a cada uno ante sus responsabilidades para finalmente establecer la condena. Él ata la sentencia promulgada para que cada alma sea considerada culpable. El sede que cada alma posee es un testimonio de existencia. Se presentó el disco y se describieron las malas acciones de este niño. Entre estas convicciones, una de ellas es la siguiente. Un día su madre se estaba bañando y de repente sonó su teléfono. El niño lo cogió para llevárselo a su madre y abrió la puerta apenas unos centímetros para tomar el dispositivo. El niño resbaló, la puerta se abrió por completo y vio la desnudez de su madre. Por eso, tras su muerte, este niño fue arrojado al infierno. La segunda frase era de una anciana que sostenía un brasero en la mano y clamaba: justicia. Vimos por televisión que su condena se debía, entre otras cosas, a haber usado algo ajeno. Brasero sin permiso del propietario. El tercero, una joven que pidió prestadas salchichas a su hermana mayor y no pagó sus deudas. Tras su muerte, las salchichas clamaron justicia. Romanos 13:7-8. La cuarta, una mujer casada que tenía amantes y 7 genitales masculinos pegados a su vagina que clamaba justicia. Entonces llegó el turno de un joven que sostenía un contenedor lleno de ropa interior y sostenes y exigía justicia. La televisión reveló que un día, en la parcela, todos estaban ausentes y en la secadora había ropa interior y sostenes. Alrededor de las 4 de la tarde, el cielo se oscureció y llovió, así que el joven se apresuró a sacar toda la ropa interior y los sostenes. Los metió en un cubo y los guardó en casa. Como eran prendas del sexo opuesto, de niñas, no debía tocarlas. Tal fue su condena. Tras él había un hombre cubierto de sangre de la vagina de una mujer atada a su yugo y que clamaba justicia. La televisión revela que este hombre se acostó con su esposa durante su menstruación. Me desplomé y lloré al ver tales juicios. Queridos amigos, la esencia de Dios es incognoscible y trasciende la inteligencia humana. Dije: Señor Jesús, ¿este es el juicio? Me dijo:
Todo lo que hagas será revelado en el día del juicio. Y estas almas fueron arrojadas al abismo del infierno. En este lugar vi a celebridades. Tras el juicio de este gran famoso, fue el turno de un músico cristiano, que también resistía pero 19. Cuando sus acciones fueron expuestas en la televisión, no pudo negarlas. Entonces Miguel le dijo: aquí no se encuentra gente inocente, y ordenó a las lagartijas salvajes que lo mordieran. Las mordeduras fueron tan dolorosas que el hombre no pudo soportarlas. Fue arrojado al abismo del infierno. Jesús dijo: sigamos a este último. A través de él descubrirán todo lo que sucede en este lugar. Ahora bien, detrás de Miguel había una puerta con 12 señales, las puertas del infierno. Job 17:16. Reino eterno de dolor para aquellos que se rebelaron contra Dios. Morada de aquellos que contaminaron la tierra con toda clase de abominaciones y maldades. Sofonías 3:1, Ezequiel 40 y 3:8, 36, 17, 18. Castigo eterno por los crímenes cometidos por los hombres en la tierra. Aquellos que enojaron a Dios con su conducta, no quisieron aceptar a Jesucristo como su Dios, etc. Queridos, no pude leer los 12, pero he enumerado algunos. Cuando no me llaman la atención, me dijo Jesús, aceptan religiones que no me reconocen mi divinidad. Supremo como el verdadero y único Dios. Eres para siempre un candidato para el infierno. Así que, al cruzar la puerta, nos encontramos frente a un agujero en llamas. Había fuego por todas partes. No había ni un solo espacio vacío. El ambiente estaba lleno de llamas. Era como si estuviéramos dentro de un volcán. Escuché los gemidos de los condenados. Dije: Señor, ¿por qué estamos en este lugar? Dije: oh, estoy perdido, mi amable Señor. ¿Puedes sacarme de aquí? Será mejor que veas este lugar, hijo mío, dijo el Señor. Entonces bajamos de este agujero y la atmósfera cambió. Había nombres escritos en las paredes. Este agujero tenía forma de músculo. Los nombres que ves son de personas que viven en la tierra y otros ya están aquí. Otros aún no han nacido, pero sus nombres están escritos en el infierno. Le pregunté: Señor, ¿cómo es posible? ¿Alguien que aún no ha nacido y cuyo nombre termina aquí, en el infierno? ¿Entonces hay almas destinadas aquí, en el infierno? Piénsalo de nuevo, hijo mío. El Señor me dijo: nadie está destinado a vivir aquí, en el infierno. El diablo desorienta a los humanos incluso antes de nacer y los trae aquí, al infierno. Mateo 25:46. Mientras descendíamos, nos topamos con demonios con espadas, lanzas y jabalinas que ascendían rápidamente. ¿Ven a estos tipos? Jesús me dijo que bajan a la tierra para seducir a los habitantes y traerlos a este lugar. Llenarán la tierra con su encantamiento. Los hombres profanarán su dignidad con inmoralidad, mentiras, amor a las riquezas, la gloria de la vida, rencores, odio, conflictos, etc. Usarán estas armas para luchar contra los hombres. Dile a mi pueblo que vengo por una iglesia santa, purificada de todas estas cosas. Se fueron a la velocidad del rayo. Digo: ¿pero por qué van tan rápido? Es porque saben que la hora ha terminado. Apocalipsis 12:12. Están listos para la batalla, pero mi pueblo no se preparó. Con estas palabras, llegamos al fondo del pozo. Vi una vasta extensión de fuego con lava de fuego por todas partes. ¿Dónde estamos, Señor? Estamos en la recepción del infierno. La recepción del infierno. Amado, esta vasta extensión de lava ardiente se arremolinaba. Relámpagos caían por todas partes. Todo se consumió. No podía ver ni el principio ni el fin. Grité: estoy perdido. Señor, sácame de este lugar en llamas. El lugar parecía una fábrica de hidrocarburos en llamas. Realmente quiero dar la descripción de este lugar. En su inmensidad es circular, rodeado de ladrillos ardientes, y en estas lavas de fuego vi cosas que se movían y que parecían brasas. Isaías 47, 14, 15. Digo: Señor, mira estas cosas. Que se mueven, me dijo. No son cosas, sino almas que se consumen. Pero Señor, ¿cómo puede el hombre llegar a este estado? Me dijo: el cuerpo muere, pero el alma sigue existiendo. Hay una ruptura radical entre las almas que están aquí y las que viven.
Aquí el hombre es el reflejo de lo que era. Me repitió, los hombres conservarán los estados que experimentaron antes de morir. Si era ciego, discapacitado, cojo, etc., seguirá siendo así. El Señor habló y miré a estas almas en tormento. Estaban medio sumergidas en lava, patinaban y buscaban una salida, pero no había dónde escapar. Le dije al Señor, es insoportable, el tormento es real, me dice. Sí, hija mía, solo podrás escapar de este lugar si me aceptas para siempre. En la tierra, el llanto de estas almas perdidas era el arrepentimiento por haber abandonado a Dios durante su vida terrenal. Otros maldecían el día en que nacieron, Job 3, 1-8. Incluso el vientre que los llevó. Ay, amigos míos, no vinimos a ver el mundo, todas sus riquezas. ¿Acaso el rey Salomón, tras obtener dinero, gloria y todo lo demás, no concluyó que la vanidad es vanidad, que todo es vanidad? ¿De qué sirve aferrarse a lo perecedero? Este espectáculo me extravió la mente. Me sentí como si aún estuviera en mi cuerpo. Me quedé sin aliento. Sin creerlo dije, Señor, ¿este lugar no existe? Él me respondió, no te equivoques, hijo mío. La existencia no se limita a la tierra. Hay cosas que existen que aún no has visitado. Sé que muchos rechazarán tu testimonio, pero bienaventurados los que entienden que la advertencia es segura. Miré a mi alrededor y vi rastrojos ardientes y almas consumidas, espíritus que pasaban como relámpagos. Al mismo tiempo, los hombres eran consumidos por el fuego y atormentados por demonios. El Señor me dijo, estos son demonios a los que los hombres sirvieron en la tierra. Los castigan porque obedecieron sus órdenes. Mientras estas almas estaban en este mar de lava, vi una especie de relámpago que caía como explosivos. Estas almas seguían alegando su inocencia y buscando su redención. En medio del fuego en el que nadaban, los oí decir, «Ya viene». Dije, «Señor, ¿por qué este grito?» Hasta donde alcanzaba mi vista, era una especie de lluvia que se acercaba. Estas almas malditas se escondieron en la lava para protegerse de la lluvia. Dije, «Señor, ¿por qué se esconden? Al contrario, deberían aprovecharla para aliviar su dolor. No es lluvia sino azufre lo que se envía para consumirlos». Jesús me lo dijo, Salmos 11:6. Cada vez que un alma llega al infierno y el mundo le rinde homenaje o alaba sus obras, se convierte en azufre y es enviada de vuelta al infierno para consumir a quien recibe el homenaje. Mientras el Señor hablaba, vi estos azufres inundar a las almas que intentaban expulsarlas diciendo, «Dejen de rendirme homenaje». Vi la atrocidad de este sufrimiento indescriptible e insoportable. No encuentro palabras para expresarlo con vocabulario humano. Cada alma intentó quitar estas gotas que lo cubrían, maldiciendo a la gente de este mundo que le rinde homenaje. El Señor derramó abundantes lágrimas. Y yo, también, el juicio es terrible, dice el Señor. Entre estas almas reconocí a un músico congoleño, profano, sin duda muy conocido, que gritó, «Dejen de tocar mi música, me están atormentando». Maldijo a la gente de la tierra que tocaba su música. El fuego de la sangre se multiplicó. Vi a muchas celebridades gritar de la misma manera. La cantidad de gotas de azufre se extendió sobre los condenados. Depende de la alabanza recibida en la tierra. Agitado por el fuego, era un alma que gritaba, «Madre, deja de llorar por mí, porque me estás atormentando». Su carne estaba podrida. ¿Ves a la niña? Jesús me dijo. Era la favorita de su madre por su buen comportamiento, pero entre bastidores practicaba la fornicación. Tras sucumbir a una enfermedad, se encontró aquí. Cada vez que una persona peca, carga sobre su alma, y esto solo se manifestará después de la muerte. Ezequiel 18:14. Los demonios se burlaron de estas almas diciendo, «Alégrense, porque este es su reino por la eternidad». El Señor insistió, «Cuando se menciona el nombre de un condenado en la tierra, se produce un azufre de fuego, llamado fuego, que sale de la tierra». Los músicos seculares lloraban y pedían a los habitantes de la tierra que dejaran de cantar su canción. Vi a un presidente de la República, cuya festividad se celebra en su honor, lloró diciendo, «Quita este día en mi honor». El Señor me dijo, «¿Ves la cantidad de gotas que caen sobre él?
se asemejan a las personas que celebran su día en la tierra. Apocalipsis 19, 18, 21, 24. En medio de la llama vi a un músico secular, llamado Gran Maestro, sentado en un trono ardiente. Lloró mientras tocaba la guitarra y los demonios se rieron de él. Pero su forma de llorar era un poco peculiar, porque lo hacía mientras cantaba. Estos cantos eran como los que se cantaban en la tierra. Eran a la vez cristianos y paganos, excepto los del hermano Alain Moloto. Reconocí varias canciones. El Señor me dijo, esta es la fuente de las canciones que cantas en la tierra. Pero sabemos que todas estas canciones vienen del cielo, respondí. Piénsalo de nuevo, hijo mío. No todas estas canciones vienen de mí, respondió. Estas canciones están destinadas a contaminar al hombre. Pero reconozco a mi siervo Alain Moloto, que cantó lo que le inspiré a cantar. Señor, ¿cuáles son las canciones que debemos cantar? Dije, canten lo que yo inspiré. No soy el Dios de tus músicos, cristianos que cantan hoy. Sus canciones están destinadas a contaminar las almas del mundo. Recuerda que las almas contaminadas no heredarán el reino de los cielos. Apocalipsis 22:11. Sofonías 3:1. Oseas 5:3. En el momento en que el Señor habló, todavía estaba cantando las canciones antiguas y las que vendrán con el tiempo. Cuando cantó, la canción se convirtió en vapor. Los demonios que vagaban por el lugar se regocijaron al escuchar nuevas canciones. Extendieron sus alas al retomar la canción y salieron por las aberturas que se cerraron rápidamente. Dije, Señor, ¿a dónde se han ido? Me respondió, sigámoslos, pues se dirigen a la tierra para capturar a las almas que cantarán estas canciones. En ese momento nos dirigimos hacia una de estas aberturas y salimos por uno de estos agujeros. Y finalmente la tierra. Hasta donde alcanzaba la vista, estos demonios volaban por el cielo para anunciar a los habitantes de la tierra en voz alta. Escuchen y canten estas canciones. Ámenlas. Estos espíritus fueron a los músicos seculares y cristianos para inspirarlos a cantar estas canciones del infierno. Los músicos cristianos ocultistas invocaron a estos espíritus para que fueran su fuente de inspiración. Luego vi a todos estos músicos en los estudios cantando estas nuevas canciones. Para la música cristiana, cuando salieron las canciones, en todas las iglesias se cantaron. En realidad, estas canciones invocaron a los demonios que vinieron a poseer a los fieles inocentes. Esto sucedió de manera espiritual. Ves, hijo mío, cómo mi iglesia está poseída por espíritus satánicos. Dentro de las iglesias que cantaban estas canciones, los demonios vinieron e hicieron caer gotas de fuego sobre los fieles, que creían estar poseídos por el Espíritu Santo. Pero estas eran las gotas del infierno. Pero cuando cantaron las canciones de Alain Moloto, de la iglesia protestante, de la iglesia del avivamiento, fue santificado. Para quienes los escuchaban en casas, por teléfono, etc., invitaban a los demonios a destruirlos. De hecho, esta música contamina y destruye la santidad del hombre. ¡Cuidado, amados! Alain Moloto cantaba para Dios. La mayoría de los músicos cristianos no cantan. Para Dios. Entonces el Señor me dijo, hoy debes regresar a casa, es de día. Lloré, asombrado al ver estas cosas. Era mi segundo día de viaje. Al tercer día, el Señor me llevó de nuevo y regresamos al infierno. Quería aclarar algo sobre la recepción en el infierno, donde encontré al famoso músico, el gran maestro Luambo Macchiadi. Vi a todas estas almas en tormento y las oí decir una vez más, ¡ya viene, ya viene! Estaban nadando en la lava buscando un lugar para escapar, pero no había dónde esconderse. Cuando de repente, un viento de fuego se alzó en el horizonte y comenzó a soplar y a quemar a estas almas perdidas que intentaban esconderse. El Señor dijo, le dirás al mundo que evite este lugar. No es un lugar para hombres. Es insoportable. La tortura es inimaginable. Hermano, el infierno es horrible. Arderás, pero no hay redención porque la llama del fuego será parte de tu existencia. Había un viento de fuego que quemó las almas en este lugar, y cuando sopló, vi que una figura controlaba y dirigía este viento de fuego. Vi a una entidad humanoide emerger detrás de este viento de fuego. Pude leer en su frente una inscripción que decía, El Señor del Mal.
Pregunté, Señor, ¿quién es este hombre que sale de detrás del fuego? Dice ser el diablo, el adversario de Dios y de los hombres. Lo vi hablando con los demonios que se reían y se burlaban de las almas malditas quemadas por el viento de fuego. El diablo les dijo a sus demonios, siervos míos, aquí está la supuesta imagen y semejanza de Dios. Estas personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios, pero miren en qué se han convertido. Ahora parecen esqueletos, cadáveres putrefactos cubiertos de gusanos. Marcos 9, 47-48. El diablo se burló de estas almas y les preguntó, ¿no es cierto que su Dios los creó a su imagen? Y miren en qué se han convertido. Ahora son esqueletos. ¿Su Dios los creó así? Mírense. En ese momento vi almas implorando al diablo que era despiadado. Satanás les dijo a estas almas perdidas, me rechazaron y me despreciaron en la tierra, pero con sus acciones me siguieron. Porque hiciste lo que te pedí, aunque me odiaras. Nunca seguiste el camino de Dios que decías amar y seguir toda tu vida. Viviste siguiendo lo que te pedí en lugar de hacer la voluntad de tu Dios. No puedes amar a Dios y andar en mis caminos. Si amaras a Dios, habrías hecho su voluntad y obedecido sus mandamientos. Cuando amas a Dios, haces lo que te pide y andas en su camino. Has hecho mi voluntad toda tu vida. En ese momento vi a las almas perdidas decirle al diablo, nunca te hemos rechazado ni despreciado, te hemos alabado. Hermano mío, vi a las almas perdidas alabar al diablo para obtener su misericordia, mientras él les decía a estas almas perdidas, regocíjense, este es su reino por la eternidad, ya que han elegido vivir haciendo mi voluntad, esta es su recompensa y su reino para siempre. Entonces el diablo dijo a sus demonios, quitadles mis riquezas que poseen. Entonces los demonios se arrojaron al pozo y arrebataron sus riquezas a las almas quemadas. Un pastor, aún vivo, vio videos de un músico secular que mostraba a sus bailarines bailando desnudos en televisión. Clamaron justicia, justicia, y los demonios le arrancaron las cuencas de los ojos. Una diaconisa de una iglesia cantó las canciones de un músico secular en su corazón cuando estaba en la tierra. La canción clamaba por justicia. Los demonios le destrozaron el cerebro para recuperar su música. El otro vio la película pornográfica y clamó justicia. También le arrancaron las cuencas de los ojos. Vi a un demonio gigante y peludo con una lista en la mano. Iba nombrando los casos según las inscripciones de cada cámara del infierno. Ejemplo, habitación de delincuentes sexuales, habitaciones de condenados por robo, etc. El Señor me dijo, todas estas almas deben ser llevadas a sus habitaciones. Respectivo. Y estas almas fueron trasladadas de la recepción infernal a sus respectivas habitaciones. En ese momento, vi en la recepción 12 aberturas de este macabro lugar, de las cuales salía un demonio frente a cada una. Estos demonios vestían como sacerdotes, sostenían incienso y lo agitaban diciendo, alégrate, porque aquí está tu reino para la eternidad. Estas aberturas eran la entrada a 12 túneles que conducían a las 351 cámaras o prisiones del infierno. Estos son los continentes del infierno, o vastas regiones volcánicas, donde reina el fuego por todas partes. Estos continentes estaban divididos en territorios similares a los países de la Tierra en cuanto a su tamaño. En esta tierra la atmósfera era de fuego. En el infierno no había viento, pero sí un olor nauseabundo. No podía respirar por ese olor. Inmediatamente vi nuevos tipos de demonios saliendo de los 12 túneles donde se encontraban los sacerdotes. Llevaban la lista de almas que debían ser enviadas a sus respectivas prisiones. Vi en el primer túnel a un demonio que sostenía la lista y comenzó a llamar a la primera categoría de almas condenadas por pecados sexuales. Cuando llamó a las personas que habían caído en el infierno por pecados sexuales, vi inmediatamente a los demonios que debían reunirlas. Cada uno podía reunir 50,000, 30,000 o 20,000 almas con los brazos. Cada vez que las almas eran reunidas, según su pecado particular, eran llevadas inmediatamente al frente del túnel, conduciendo a su prisión específica. Jesús dijo, cuando las personas caen al infierno, primero llegan a la recepción del infierno y luego son conducidas a cámaras.
El Señor me dijo que la siguiera para ver dónde se lleva a cabo el juicio. Vi cómo las almas perdidas entraban en los 12 túneles. Cada uno de estos pasillos las conducía a un número específico de prisiones. El primer pasillo llevaba a 70. Sin embargo, vi que en este pasillo solo cabe una persona. 2 no pueden pasar a la vez. Sin embargo, miles de almas esqueléticas fueron amontonadas y empujadas por la fuerza dentro de este pequeño túnel. No pudieron resistir ni oponerse a estos demonios que eran más fuertes y tenían poder. Sobrenatural. Vi a innumerables personas apiñadas en este pasillo por donde solo una persona podía pasar. Este pasillo era oscuro y sucio, y animales demoníacos e impuros pasaban por este pequeño túnel. 27. De repente, noté en el techo del túnel dispositivos que parecían altavoces. Mientras las almas avanzaban por él, una voz suave comenzó a hablar y se hizo un silencio absoluto. Nadie habló. Escuché esta voz suave decir: «Amo a la humanidad, derramé mi sangre por ella. Si la gente cae en este lugar, no es mi voluntad. Hice lo que pude para salvar a la humanidad y detener esto». Sin embargo, cuando esta voz dejó de sonar, las almas perdidas comenzaron a blasfemar y maldecir la voz del Señor que hablaba. Lo insultaron y lo maltrataron por el dolor insoportable. Le pregunté al Señor sobre la voz que hablaba por los altavoces, y me dijo: «Esa voz es mi testamento y el testimonio que dejé para la humanidad en este lugar, para decirle finalmente que si cae aquí, no es por mi voluntad, y para que sepa que hice todo lo posible para evitar que la gente viniera aquí». Nos movíamos. Mientras la luz del Señor iluminaba la plaza, vi demonios vestidos de sacerdotes escapando de la luz. Cuando llegamos al final del túnel y nos encontramos ante las puertas de muchas cárceles del infierno, vi en la primera puerta una inscripción: «Habitación para condenados sexuales». Y era prisión, sala de condenados por sexo. Jesús me dijo: «Esta es la primera prisión del infierno que debemos visitar». La primera puerta de la habitación tenía forma circular, y encima había escritos que no eran humanos. Era la prisión de los delitos sexuales. Cuando miro al Señor, veo que estaba llorando, así que nos encontramos ante esta puerta y Él dijo: «Hijo mío, quienes hayan tenido relaciones sexuales prematrimoniales no entrarán en el reino de los cielos. Al entrar por esta puerta, verán realidades que están más allá de su comprensión, pero yo sostendré su fe. Lo que están a punto de ver aquí pondrá a prueba su determinación». Cuando entramos en la primera prisión del infierno, que era un continente de fuego, había un mar de lava burbujeante y salpicante que golpea la roca negra. Vi una roca enorme que vomitaba fuego. No había espacio vacío en este continente porque llovía fuego por todas partes. Y la voz de la gente gritaba con fuerza. Pedían misericordia. Jesús dijo: «La gente viene a este lugar y cuando entra no sale nunca porque está» 28. Atrapados aquí. Clamaron al Señor para que los dejara salir. Pero Jesús repetía: «Demasiado tarde, demasiado tarde». El Señor dijo: «Hijo mío, le dirás al mundo que la oportunidad de arrepentirse es cuando vivan en la tierra. A menudo el hombre se cree dueño de la tierra, pero fue creado para depender de Dios. Cuando las personas viven en el mundo, se creen dueñas de sí mismas. Creen que pueden comportarse como quieran, hacer lo que quieran, ir a donde quieran. En realidad, fueron creadas para ser dependientes. Cuando el diablo entró en el jardín, le habló al hombre sobre la independencia de Dios y una vida autónoma, diciéndole que elegirás por ti mismo y dependerás de ti mismo. Serás como Dios, serás dueño de ti mismo, independiente de Dios. Vivirás como mejor te parezca, dice el Señor. Hoy el diablo le dice a mi pueblo que es tiempo de gracia, que pueden hacer lo que quiera y pecar como quiera. Hermano, cuando el Señor expulsó a los hombres del jardín al principio, era tiempo de gracia porque la ley de Moisés aún no se había introducido. Y hoy estamos en el tiempo de la gracia, pero el Señor rechazará al que abuse de esta gracia. Cuando entramos en este primer continente, había un tablero detrás de la puerta con una lista de crímenes por los que se castigaba a la gente. La población de este continente era de quien tuvo relaciones sexuales en un sueño. ¿Quién los tenía en mente y pensó? ¿Que han visto la desnudez de otros?
¿Quién vio películas pornográficas? ¿Que tuvieron abortos? ¿Que hayan cometido fornicación? ¿Quién se complació a sí mismo? ¿Quién cometió incesto? Le pregunto al Señor, ¿cuántas almas hay en esta cámara del infierno? ¿Conoces bien los mares de la tierra? Cuando cuentas la arena que hay bajo los mares de la tierra, esa es la cantidad de almas que están encarceladas en este continente, declaró el Señor. Cada vez que 3 almas entran al cielo, 300,000 van al infierno. Había salpicaduras de lava en este lugar, rocas negras que liberaban lava que se elevaba hacia el espacio, y sobre el fuego vi demonios que volaban y parecían sombras, se burlaban de ellos y decían, 29, alégrate, este es tu reino por la eternidad, pues te encantó aparearte en la tierra y lo harás aquí. Nos encontramos ante este mar de lava. Podía oír el llanto de millones, pero no podía verlo. El Señor me dijo, hay gente dentro de esta lava que estás observando, pero no en la superficie. Estaban atrapados bajo la lava. A la orilla de este río de lava había una montaña. Cuando comenzamos a sobrevolar la montaña, estaba sucia. Vi toda clase de animales impuros. Vi innumerables demonios cavando fosas en el suelo, y estas fosas tenían los nombres de personas que viven en la tierra. Mientras cavaban, seguía escuchando la palabra, entrega, entrega. Cada vez que se pronunciaba esta palabra, veía ladrillos y materiales, proporcionado a estos demonios que aplauden. Hermano, cada vez que la gente en la tierra vive en pecado, sus almas en el infierno claman por liberación, y cada pecado proporciona el material para la construcción de un pozo de condenación. Salmos 9:16, 7:16, Romanos 6:23. Cada hombre en la tierra tiene un demonio con su nombre en el infierno, y su objetivo es mantenerlo en pecado. Él es quien prepara su pozo en el infierno. He visto demonios cavando pozos para la población mundial. Había nombres de celebridades, artistas, etc. Vi un pozo que se derrumbaba y un demonio triste sentado en él. El Señor dijo, el dueño del pozo era un pecador, un asesino y un secuestrador hasta el día en que vino a mí. No hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Esto es asombroso y aterrador. Al descender a este valle, vi que el reino del infierno vibraba. El Señor dijo que este reino está ahí para recibir más almas. Aún no está lleno. Llegamos al segmento del infierno donde se condenaba a las almas por tener sexo en sueños. 1. Relaciones sexuales en sueños. En este lugar, en la primera fosa, oí la voz de una joven que clamaba por el nombre de su pastor. Pastor Frank, se lo dije, aquí estoy hoy en este tormento eterno. Rápidamente nos acercamos a la fosa y vimos que allí estaba el alma de una joven, que se estaba apareando con un hombre de pie. Detrás de ellos había una jabalina que lo traspasaron cuando estaban cansados. Clases de escorpiones, 30. Insectos impuros los picaban por todas partes. Vi el pene podrido del hombre y la vagina de la niña que no se quemó. Estaban esqueléticos, cubiertos de lombrices. El Señor dijo, «Hija mía, ¿qué te pasa?» Ella volvió su atención al Señor y dijo, «Señor, fui a mi pastor para contarle sobre los sueños que estaba teniendo relaciones sexuales con mi padre que está aquí conmigo. Pero él dijo que eran ilusiones. Estaba viendo películas. Después de mi muerte, fui conducido aquí por demonios que me dijeron que habían tenido relaciones sexuales con mi padre. Soy inocente, Señor. Sácame de este lugar». Este hombre también se apresuró a pedirle al Señor que tuviera piedad de mí. Respondió, «Has extraviado el alma de tu hija. Debes saber que el destino de cada hombre está decidido. Después de la muerte, el juicio ha caído demasiado tarde. Mientras nos alejábamos del pozo, gritó detrás de nosotros. Dije, «Señor, ¿qué han hecho para estar aquí?» Respondió, «Este hombre, que fue político del Segundo República, de la Orden de Ekankar, lo obligaron a acostarse con su hija, y lo hizo. Abusó sexualmente de ella en sueños y se convirtió en su esposo por la noche. La joven habló con su madre, pero ella fue cómplice de su marido. Visitamos esta sección del infierno donde se encontraban innumerables almas, atormentado por tener relaciones sexuales en sueños. Jesús dijo, «Nunca les había dicho que el matrimonio y las relaciones sexuales ocurren en sueños».
En el pozo contiguo había un hombre que pedía ayuda. Quería que el Señor lo sacara. Dios le dijo: «Te amé mucho, hermano mío. Ahora es imposible. Señor, me mantuve fiel a tu palabra». «Fuiste adúltero en tus sueños», respondió Jesús. «Vine por una iglesia santa e intachable. Pero entregaste tu corazón a las relaciones sexuales en sueños». «Señor, estos sueños no eran mi voluntad», dijo esta alma. «El sueño es tu verdadera identidad», respondió el Señor. «Miré a esta alma en el pozo ardiente. Sobre su cabeza, pequeños demonios en forma de sirenas giraban a su alrededor diciendo: «Este es mi esposo». Lloré al ver el sufrimiento de la persona. «¿Qué hizo, Señor?». Al salir del pozo, Jesús me contó su historia. Este hombre tenía novia desde los 14 años y vivieron juntos hasta que se casaron. Un día, viajando, vio a una mujer vestida de forma horrible y la deseó. Estaba poseída por un espíritu de sirena. Como en realidad era el espíritu en el hombre, no deseó a la mujer, sino al espíritu que estaba en ella. Mateo 5:1-23. 31, 27-28. Por eso esta sirena lo persiguió hasta convertirse en su esposa nocturna. En sueños se vio durmiendo con ella, y al despertar vio esperma en su cuerpo. Y cuando sucumbió a una enfermedad, se encontró aquí. Aquí se juzga al hombre por sus pecados conscientes e inconscientes, y muchos terminan aquí por sus pecados espirituales. Cada foso contiene el nombre de una persona. Después de este pozo, en otro, había una persona dormida y un demonio que fingía dormir con él con una espada que introdujo en su vagina. Este demonio no soportó la luz de Jesús y huyó. Abandonó a esta mujer. Los insectos podridos salían de todo su cuerpo y hasta de su vagina, que clamaba justicia. Jesús me contó su historia. Una mujer casada que cuando él terminaba sus labores domésticas, se quedó dormida. Mientras dormía, soñó que su esposo se acostaba con ella. Se lo explicó a su esposo y él pensó que Dios le pedía que lo hiciera físicamente, pero era un demonio. Pero después de hacerlo físicamente con su esposo, los sueños continuaron. Le pedí a Dios que los ayudara, pero él me dijo que era demasiado tarde. 2. Los convictos sexuales de los pensamientos. Un demonio en forma de gecko cuya cola incluía su pene. De un hombre y una mujer. Es el demonio de los pensamientos. Cualquiera que piense en sexo tendrá este gecko en su cara. Dejará sus manchas en ellos. Estas personas tendrán su forma. Tienen cabezas grandes. Cuando Jesús llegó, este demonio se giró y dobló las rodillas. En su espalda estaban los nombres de personas que viven en la tierra y andan con este pensamiento. Esos pozos contenían gente que clamaba por ayuda. En el primero vimos a dos papás sentados insultándose estúpidamente, con la cabeza en alto. Discutían, diciéndose: «¿Eres tú quien me lastimó?». Los trajeron aquí. Los castigaron 2 veces, por la mente y por la vista. Por eso tenían cabezas grandes y trucos por todas partes. Cuando vieron a Jesús dijeron: «Uno dice: nuestro dulce Señor salva». 32. El otro dice que no. Jesús les pidió que se callaran. Junto a ellos había un televisor que mostraba a una joven con una toalla gritando: «Justicia, justicia». Jesús me explicó y dijo: estos papás eran zambianos. Uno tenía que celebrar su ascenso, así que el otro le pidió que lo hiciera en casa. Al llegar, a los pocos minutos empezó a llover a cántaros, lo que lo obligó a dormir en casa de su amigo. A la hora del almuerzo, la hija del dueño de casa, que acababa de bañarse, pasó con una toalla a la altura del pecho. Su amigo lo llamó: «Querido amigo, buscas chicas ajenas mientras tienes una figura hermosa en tu casa». El padre miró a su hija y se dio la vuelta, pero su amigo siguió provocándolo. Ambos estaban excitados al ver la complexión de la chica, a pesar de haber fingido. Jesús me dijo: en el mundo, quien come mucho está sano y tiene peso. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Son el alimento que damos a nuestra mente. El día de la muerte serán del tamaño de cada uno, para quienes estarán en el infierno. Al salir, los dos amigos se separaron. El padre de la joven se acostó con una prostituta y su amigo con su legítima esposa, siguiendo la impresión que les causó lo que vieron. Años después murieron uno tras otro.
el uno al otro y terminaron en el infierno debido a sus malos pensamientos. En el segundo pozo, una persona gritaba, intentando levantarse, pero no podía por su gran cabeza. Una voz decía, «Ay, esposo mío, ¿mi estatura no te importaba en absoluto? Por pensar en las hijas de otros, mira dónde terminaste». Jesús me dijo, «Este hombre murió después de 15 años de matrimonio con su esposa. Pensaba en otra chica al momento de tener relaciones sexuales con ella. Veía películas pornográficas para excitarse, pero ya estaba durmiendo con sus hijas en sus pensamientos, y esa fue su condena». 3. Los convictos sexuales de los ojos. Subimos para llegar y encontramos piedras con la inscripción «Cemento refractario», en forma de árbol de mango que hacía caer fuego y clamaba justicia. Justicia. Querían corrupción, maldad, desvergüenza. Ese era su salario. Seguimos caminando. 33. Esta montaña y allí encontramos un demonio que golpeó los ojos grandes, de una persona que decía, «Busco las películas que estabas viendo». Este hombre gritaba pidiendo ayuda, pero sin éxito. Dijo que estaba siguiendo novelas y que ahora me había traído hasta aquí. Cada vez que ese demonio golpeaba sus ojos, los nombres de todas las series que veía en novelas salían y consejos al mismo tiempo. Tiempo. Jesús me dijo, estaba enamorado de ese canal. Allí hombres y mujeres se besan desnudos. Se profanó los ojos. Estas son películas demoníacas que el diablo ha enviado para profanar a la gente. Cualquiera que las vea ata su alma a los demonios. Mateo 5, 27 a 28. Y ellos se llevarán las almas de estas personas al infierno. Cuando la gente ve estas películas, los demonios vienen y escriben en sus frentes. Para los adúlteros casados escriben 666. Lo mismo para las personas solteras. Fornicarios. Todos los que llevan esta marca jamás podrán ver el reino de los cielos. Mateo 5, 29. En otro pozo, un niño francés decía, «No, no es posible. ¿Dónde estoy?». Dijo, «Jesús, pasé más de 30 años aquí. ¿Hice mal en separar a dos chicas que se peleaban?». Jesús dijo, «Un hombre nunca puede ver la desnudez. Quien la ve, su parte está aquí, en el lago de fuego, el lugar del dolor». Dijo, «Señor, ten piedad de mí. No fue con mala intención». Jesús respondió, «Es demasiado tarde. El juicio ha sido pronunciado». Le pregunto a Jesús qué hizo para estar aquí. Me dijo, un día al pasar, vio a dos muchachas peleando. Vino a separarlas. La otra le rasgó la ropa a su adversario y sus pechos quedaron expuestos a los ojos de este joven. Este es su juicio. Otro pozo con una casita que clamaba justicia. ¡Justicia! Dentro, alguien se preguntaba quién podría sacarme de este lugar. Vi a un amigo fallecido dentro. El pozo llevaba su nombre y lo reconocí por su voz. Jesús me dijo, cuando vivía antes de dormirse, mientras charlaba con su novia, le pedía fotos suyas desnuda y ella se las enviaba. A su vez, él hacía lo mismo. Como la chica aún estaba con sus padres, fue la casa de sus suegros la que apareció en el infierno. Su sentencia fue por ver la desnudez de su novia en casa de sus padres. La Biblia nos dice que una joven descubierta en casa de sus padres debe ser apedreada fuera de la ciudad. 34. Vi miles de almas atormentadas en esta montaña de sufrimiento. El dolor era insoportable, consumido de inmediato, y atormentados por demonios. Mientras los torturaban, los demonios siempre decían, «En la tierra, desviaste la mirada para ver la desnudez de los demás. Entonces, torturamos tus ojos». Estas almas insultaron al Señor, y otras lloraron por no haber sabido estas cosas en la tierra. 4. Los condenados a la prostitución. Ezequiel 23, 35. Desde lejos vi un hormigón en llamas, donde los demonios arrojaban almas. ¿Quiénes son? ¿Y por qué se les atormenta así? Son quienes se prostituyeron en la tierra. Los demonios tomaron cada alma y la clavaron en este hormigón refractario. Introdujeron horcas en sus partes íntimas, llorando pidiendo perdón. Las horcas estaban en llamas, y había espinas por todas partes. A veces usaban agujas para introducirlas en sus partes íntimas. Los demonios les dijeron,
Comerciaron con sus genitales para ganar dinero. ¿No sabían que su cuerpo fue creado para una sola persona? Los vendieron, así que sientan el mismo placer. Los demonios arrojaron algo parecido a aceite hirviendo sobre estas prostitutas. Les dijeron: cuando estaban en la tierra, quienes comerciaban con ustedes, les tocaron los pechos y acariciaron sus cuerpos. Gritaron: ¡misericordia! ¡Misericordia! Renunciamos a estas cosas. En este hormigón ardiente, los demonios arrojaron a personas encadenadas que voluntariamente persiguieron a las prostitutas. Les cortaron los genitales en pequeños pedazos. Me aferré al Señor y le dije: por favor, Señor, alivia su dolor. Él me respondió: hijo mío, sienten un dolor muy fuerte, como si estuvieran en carne y hueso. Vi a un hombre y a una mujer atados con una plancha de acero en sus partes íntimas por demonios. Había una muchacha que imploró la clemencia del Señor diciendo: Señor, mi padre y mi madre estaban a tu servicio. Hija mía, dijo el Señor, tu madre te habló de mi camino día y noche, pero no quisiste escuchar la voz de tu madre, siempre la postergaste. 35. Y ya es tarde. Sí, Señor, ten piedad, aunque solo sea de mis padres. El hombre es responsable de su propio destino, dice el Señor. Ezequiel 18, 1-4. Así que pasamos sobre este concreto. Oh, Señor, ¿qué debe seguir?, le pregunto. Detrás de este concreto había un lago de fuego. Miles y miles de almas estaban encadenadas allí. En la superficie flotaban celulares, computadoras, etc. Y estas cosas clamaban justicia. ¡Justicia! El Señor me dijo: con todas estas cosas, estos hombres se contaminaban. También me dijo: cuando un hombre en la tierra usa algo para contaminarse, lo seguirá hasta este lugar para clamar justicia. Así que nos sumergimos en las profundidades de este lago y encontré a un niño que sorprendió a su padre viendo una película pornográfica. Su alma estaba condenada al infierno. La otra alma miró las fotos de mujeres en camisetas y volvimos a la superficie. A lo lejos vi un pequeño agujero del que salía el llanto de niños pequeños. Al bajar encontramos a miles de bebés que decían: no nos dieron la oportunidad de vivir en la tierra. Cada uno dijo: debería ser ministro. El otro: debería ser director ejecutivo. Y así sucesivamente. Todos gritaron al unísono: ¡justicia! ¡Justicia! El Señor me dijo: todos estos bebés provienen de mujeres de la tierra que abortaron. No encontraron la oportunidad de vivir en la tierra. Dile a todas estas mujeres que hacen estas cosas que no heredarán el reino de los cielos. Dile a mi pueblo que todos estos gobiernos que han legalizado estas cosas tienen su lugar en el infierno. Éxodo 23, 26, Oseas 9, 14. Después salimos de este agujero y llegamos al lugar donde estaban los abortos condenados. Allí oí a una mujer que decía: Señor, ven a ayudarme. Tú que elegiste el camino del aborto. Le dijo el Señor. Ella respondió: Señor, es mi esposo quien vio que la vida social era mediocre, razón por la cual no quería tener más hijos. Me obligó a abortar y lo hice por primera, segunda, tercera vez y después sucumbí. Por eso estoy aquí. Solo quería ser una mujer sumisa ante mi esposo. Obedeciste la voz de tu esposo en lugar de la del Señor, y este es tu destino. Y sobre su cabeza había semillas de embarazo que clamaban justicia. La mujer atormentada en su pozo de fuego suplicaba insistentemente al Señor que la dejara salir. Tierno y dulce Señor, ten piedad de mí también. 36. Después el Señor le dijo: dile a estos hombres de la tierra que tengan cuidado, porque este lugar realmente existe. En el siguiente agujero había una mujer torturada por demonios con el pretexto de haberle aconsejado a su hija que abortara durante su vida terrenal. Dijo que no abortó, que solo fue un consejo, que lo que hice estuvo mal. Proverbios 14:12. Había una roca que escupía fuego y los demonios intentaban arrojar a una mujer dentro. Dije: Señor, ¿qué hizo para someterse a este tratamiento? En la tierra tomó anticonceptivos y el Señor me respondió. Escuché a la mujer decir que era para espaciar los nacimientos. Una amiga me aconsejó y los demonios le dijeron: tu amo te aconsejó. Así, tomaron algo parecido a una jeringa con ácido y se la pincharon. Sintieron un dolor insoportable
A otros se les perforaron el cuerpo por culpa de estos anticonceptivos. Incluso les perforaron los huesos. El Señor me dijo, yo creé a la mujer perfecta. Hay un tiempo de fertilidad. Cuando usáis anticonceptivos, condenáis vuestras almas. 5. Los condenados por fornicación. 1 Corintios 6:7. Al llegar a un barranco, vi a gente carbonizada en el fuego, en total desorden. Le pregunté qué estaba pasando en ese lugar y Jesús me dijo, es un castigo. Aquí encontramos a personas solteras que tienen relaciones sexuales. Han cometido inmoralidad en la tierra. Al morir, se encuentran en este lugar. Amado, teníamos que bajar, pero la altura del lugar era inexplicable. Bajamos a este abismo y al llegar al lugar donde había lava, vimos un alma atrapada en un pozo. Afligida, lloró y pidió ayuda para ser liberada de ese lugar. Amado, vi a esta alma atada por detrás con cadenas de fuego, y en su sexo había animales como ratones que devoraban su desnudez. Su sexo clamaba, justicia, justicia. Entonces le pregunté al Señor qué había hecho. El Señor la miró y me dijo, esta mujer que ves estaba teniendo relaciones sexuales. 37. Durante su vida y luego murió. Vivió con muchos hombres. El primero fue cuando aún era menor de edad. No era prostituta, pero si un hombre se le acercaba, se entregaba por completo. Primero la amó y perdió su virginidad. Estuvieron juntos 2 años. Luego el chico la decepcionó y rompieron. Después de este acto, ella tomó la decisión. Ya no amar porque realmente le había entregado su corazón a este chico. Pero después de que apareciera otro hombre, ella aceptó y pasaron 4 años juntos. Cada vez que amaba y le entregaba su corazón a alguien, se acostaba con esa persona. Estos ratones que se comen su desnudez son los genitales de las personas con las que tuvo relaciones sexuales en la tierra. Cuando una persona tiene relaciones sexuales sin estar casada, establece directamente un pacto con su pareja. La vida de ésta pertenecerá a la persona con quien comparte su cuerpo. Aunque pasen los años, la vida de este hombre o mujer seguirá dependiendo de la primera persona, pareja, con quien tuvo relaciones sexuales, pues ya habían establecido un pacto. Han hecho una transferencia de espíritus. Si el otro estaba controlado por los espíritus de su familia o tenía una maldición, te la transfiere directamente. La maldición de su familia también será tuya, su Dios será tuyo. Las relaciones sexuales antes del matrimonio son un acto abominable ante el Señor. Es lo que atrae la maldición. Amado, ¿con quién te has aliado? Observa tu vida. ¿Qué anda mal? Has entregado tu cuerpo a hombres o mujeres, pero recuerda que los espíritus de tus parejas viven en ti. Comparten las mismas alianzas, el mismo destino. Y así fue como el alma de la chica terminó en el infierno. Piensa en tu alma, amado. Se perdió para siempre y era demasiado tarde. Estás transfiriendo pecados y te preguntas, mi vida no funciona. ¿Qué espíritus has aceptado para que habiten en ti? Continuamos nuestro viaje, alejándonos de la niña a medida que avanzábamos. Vi almas en el fuego. Mientras el Señor me hablaba, vimos el alma de un niño consumido por el fuego. Pero sorprendentemente, su pene estaba intacto. Era un gran volumen, desgarrado, y de él salían insectos. Lo miré en ese estado y le dije al Señor, ni siquiera en la tierra nadie ha tenido un pene así. Jesús lloró y me dijo, ya es demasiado tarde, para él el juicio es. 38. Caído, y para añadir, este hombre que ven en la tierra nunca le fue infiel a su esposa. Amaba a una chica y tuvo relaciones sexuales mientras se preparaban para el matrimonio. Se casaron y 42 años después, el caballero enfermó y falleció. Pero como habían tenido relaciones sexuales antes del matrimonio, esa es la razón por la que terminó aquí. Me había convertido en su abogado, pero solo tenemos un abogado, Jesucristo. Amado, si tuviste relaciones sexuales antes del matrimonio, ve a ver a las personas con quienes las tuviste. Pide perdón y oren juntos. Arrepiéntete de tus actos. Ve a ver a tu pastor y confiesa lo que hiciste. Tu vida depende de ello. Dios exige nuestra santificación total. Amado, 5 minutos de placer para la perdición eterna. Piensa en tu eternidad. ¿Dónde la pasarás?
¿Dónde estarás después de la muerte? Mira a este hombre en este estado de tormento. El Señor me dijo que se casó con la misma mujer y yo le pregunté, si es así, ¿por qué está aquí? Él me responde, el matrimonio no perdona pecados. Solo la sangre de Jesucristo puede perdonar nuestros pecados y lavar todas las manchas que una persona comete en la tierra. Romanos 8. Necesitas a Jesús, amado. Estás en Cristo, pero piensa en las acciones que has cometido. Hay cosas que aún se aferran a tu salvación, que se aferran a tu eternidad, y debes deshacerte de ellas. Puedes decirte a ti mismo que ya te arrepentiste. ¡Qué bien! ¿Pero has confesado todo el mal que has hecho? ¿Confesaste estas relaciones sexuales prematrimoniales? Nos hemos acostumbrado a que, cuando hacemos el mal en la tierra, acudamos a nuestros pastores para pedir perdón. Pastor, ore por mí y que Dios me perdone. Te avergüenzas delante de esta gente. Amado, regresa con estas personas, hombres o mujeres, con quienes te acostaste. Pide perdón y finalmente oren juntos para romper esta alianza que forjaron. Continuando nuestro viaje, en el siguiente pozo, vimos un alma que estaba en el aceite del fuego y llorando. Le conté al Señor lo que hizo. Me dijo, la amiga de su hermana pequeña había venido a buscarla a casa y él la codiciaba. Un día la niña llegó y llamó a la puerta, ya que su hermana pequeña no estaba. Él le dijo que entrara y como lo atormentaban los deseos sexuales, cuando comenzaron la conversación, se le insinuó. Ella le respondió, te tomo como mi hermano mayor porque tu hermana pequeña es mi amiga. No podemos. 39. Nos ama a ambos. Intentó convencerlo, pero fue en vano. Entonces él le dijo, no hay problema, eres mi hermana pequeña. Olvidemos todo eso. Espérate, traeré algo de beber. La chica se sintió insegura, se negó y dijo, vendré más tarde ya que mi amiga no está. El chico insistió diciendo, olvida lo que pasó. Te traeré algo de beber. Después de esta insistencia, la chica se quedó. El chico fue a buscar el dulce y se desnudó. Cuando regresó a la casa de la chica, le dijo, tengo un regalo para ti. Se giró y fue a sentarse en los muslos de la chica completamente desnudo, rogándole que durmiera con él. Pero la chica seguía negándose, diciendo, no me hagas esto, hermano mayor. Y mientras hablaban, en la puerta alguien había llegado. El padre del chico. Y huyó a la habitación. Finalmente la chica se levantó para irse. El padre del chico le dijo, ¿por qué sales llorando? Ella ocultó lo que el chico quería hacerle, diciendo, vine a ver a mi amiga para contarle la noticia del duelo. Y luego se fue. El chico ni siquiera se acostó con la chica, pero como permaneció desnudo delante de ella, por eso está aquí. Así es como está perdido para siempre. Vi a muchísimas almas que estaban allí por tener relaciones sexuales prematrimoniales. Quizás tú también hayas hecho estas cosas, como tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ten en cuenta que es tu alma la que está comprometida. Si estás casado, ve a ver a tu esposa o esposo. Pídele perdón y dile que cometí actos antes de ti. Quizás lo que estás experimentando como consecuencias sean actos cometidos antes del matrimonio. Tener dinero y estar casado no significa que seas bendecido. La persona bendecida es el alma santificada ante el Señor. El día que Jesucristo venga, ni el dinero ni la riqueza aumentarán. Incluso los millonarios de este mundo han dejado sus riquezas aquí en la tierra. Tener a Jesús en tu vida es ser feliz. Andar en el temor de Dios es ser feliz en la vida. Entonces, ¿cómo puede uno liberarse de este pecado sexual antes del matrimonio en la vida? Si tienes la misma pareja, después de casarte, ve a tu pastor y confiésale todo lo que tuviste que hacer antes de casarte. Oraremos por ti y te liberaremos de las relaciones sexuales que has entablado. Si tu expareja ya no está, confesarás este pecado a tu nueva pareja, mujer u hombre, e irás a verlo, incluso si está casado, o lo llamarás por teléfono para pedirle perdón por todo lo que han hecho juntos. Después confiarás este problema a un hombre de Dios que orará por ti y el Señor te perdonará. No hay nada más que hacer excepto lo que yo te lo acabo de decir. Romperás esta alianza que te ataba. Si aún estás con tus padres, jovencita, diles que oren por ti y Dios te perdonará. Después de terminar nuestra visita a esta sección, al regresar me sentí desolado.
Dios es terrible. Más allá de lo imaginable, era un infierno. Me dijo, yo soy el único que puede salvar al hombre de este juicio. Regresamos al túnel y el Señor me indicó que continuara nuestro viaje. Pasamos frente a los pozos ardientes y se oían gritos de todas partes. De hecho, era una ciudad llena de gemidos. Había diversas cosas inmundas, almas que se consumían. Marcos 9:49. Jesús me decía una y otra vez, Hijo mío, ¿ves cómo es el juicio? Conocí a gente quemada y en peligro. Cada segundo, el fuego se multiplicaba como si lanzaran explosivos. Todos buscaban refugio, pero nadie podía resistir la santidad de Dios. Allí, incluso quienes no respetaban a Dios, comprendían que Él es tangible. Y ese juicio es real. Sentía una profunda compasión por cada alma que encontraba. Señor, ¿cuándo terminará esto? ¿Sufrirán siempre así estas almas? Recuerda que Dios es amor. Él me dijo, para ellos no hay piedad. Una persona que te ama siempre puede dejarte cuando hay desacuerdo. Dios demuestra su amor y el hombre siempre lo rechaza. No fuerzo a nadie, siempre quiero salvarte. Pero si te niegas, te dejaré. Castigo por felación. Vi almas mordidas por serpientes. Por todas partes vi almas carbonizadas. Fue entonces cuando oí una voz fuerte que decía, acerquen a todos estos necios. Los demonios fueron a atrapar almas carbonizadas. Bajo la agonía del tormento, se acercaron y el líder de los demonios les dijo, ustedes, los chupadores de sexo, se han deleitado con penes y vaginas. Hoy se alegrarán de alguna manera. Lo más vergonzoso, tu Dios solo permitía la penetración sexual legal y tú elegiste regocijarte como un perro. A mi derecha vi un alma en una palangana llena de gelatina e insectos de todo tipo. En realidad era una mujer con grandes pechos podridos y 2 demonios. Usó mandíbulas de cocodrilo para arrancárselas. Al ver este horrible tormento, me dije, Señor, ¿qué ha hecho? Él me dijo, cuando vivía salía con un hombre y cada vez que tenían relaciones sexuales, el joven eyaculaba y le frotaba el pene en el pecho. Estas cosas son impuras a mi entender, por eso su alma está aquí. Vi a los demonios abriendo perros salvajes. Otro le desgarraba el pene a un alma, y el Señor me dijo, cuando estaba vivo, durante el acto sexual, le chupaban el pene sin importar la resistencia de su pareja. Disfrutaba de estas cosas. El joven se arrepintió de todas estas acciones cometidas en la tierra. Vi a otra alma en cuclillas, y un demonio la violaba por el ano, diciendo, cariño, ¿qué sientes? Como esto no era suficiente, le añadió una barra de hierro ardiendo. Le pregunté al Señor, ¿ves lo que está pasando? Me dijo que es horrible. La joven disfrutaba teniendo relaciones sexuales por el ano. Dile a mi gente que se arrepienta de sus actos, porque muchos están aquí por estas cosas. Mis ojos pudieron ver estos aterradores espectáculos, queridos hermanos y hermanas. Volví a ver a un demonio que arrastró el pene de un hombre al fuego, y éste imploró su clemencia. Señor, ¿por qué? Jugó con su pene hasta eyacular. Encontraba placer en este acto porque le daba vergüenza amar a una mujer. Vimos una alta montaña en llamas de la que caían almas. Lloré al verla. Nos encontramos en medio de un torbellino llameante, llamado la Sala de los Condenados de los Pactos. Segunda prisión, Cámara de las Alianzas Condenada. Dentro encontré las almas de bebés rogándole al Señor que los sacara de este lugar. Me asombré y dije, Señor, el juicio no concierne a los bebés. ¿Qué han hecho para estar aquí? Jesús me dijo, está escrito en Job 14:4, Salmos 50 y 1:5. Señor, me dijiste que solo los que han ofendido a Dios entrarán aquí. Él me reiteró que las almas contaminadas no entrarán al cielo. Apocalipsis 22:11. Había un alma cerca que parecía haber vivido en la tierra durante 2 días. Estaba en la incubadora en llamas y lo cubrían los gusanos. Señor, ¿qué hizo? Su madre embarazada acudió un día a su cita en el hospital. La partera que la atendió era una bruja y le transmitió la semilla de la brujería a este niño. Este comenzó a crear obstáculos en la tierra. Nació prematuro y vivió solo 2 días en el mundo y luego murió. Escuché el llanto lastimero de este bebé que decía,
ten piedad de mí, no he enseñado nada en el mundo ni he escuchado el Evangelio. El Señor le respondió, has destruido familias, causado daño, y aunque no hayas vivido a los ojos del mundo, el juicio ya está hecho. Entonces el Señor me dijo que el juicio concierne a todos los que han hecho el mal. Romanos 2, 11 a 16. En segundo lugar, había un demonio con forma de cocodrilo que tendió a un bebé sobre una mesa y le hizo usar un pañal lleno de insectos inmundos. Este niño, como si hubiera vivido 2 semanas en la tierra, lloraba. El Señor me dijo, cuando este niño aún vivía, un día su madre lavó la ropa y extendió sus pañales afuera. Una madre de la conspiración, bruja, embrujó la ropa del niño y comenzó a incorporarlo a su hermandad de brujería. Recibió la misión de ir a una familia cristiana y el fuego de Dios lo consumió. Donde estaba su cuerpo, tuvo fiebre y lo llevaron al hospital. 15 días después, falleció. Por eso lo enviaron aquí, al lugar de tormento. Satanás nunca quiso perder un alma. Por eso responsabiliza a este bebé del pecado para que su alma perezca. Dile a mi pueblo que hay pecados que él descuida, aquellos que son espirituales. El hombre es culpable de pecado cuando llega a la edad del conocimiento del bien y del mal. Cuando es usado por la semilla diabólica, brujería, no depende de su edad, sino de la influencia que el enemigo le envía. En ese caso, eres responsable por tu alma. Es pecado espiritual. Recuerden que las almas contaminadas no heredarán el reino de los cielos. Ezequiel 18:4. Entonces alzaron la voz al unísono para implorar la gracia del Señor. Jesús no podía soportar su dolor, pues el tormento de esta sección era extremadamente grande. Ojalá se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Señor, ¿pero cómo? ¿Por qué eran bebés? Mi hijo advierte a los padres de la tierra. Díganles que consagren el embarazo del niño antes de su llegada al mundo. Es un mundo aparte que el enemigo suele usar, porque lo que hace al hombre es su espíritu. Job 32:8. El embarazo no consagrado está expuesto a diversos peligros. Algunas verdades conocidas hoy en día nunca fueron reveladas en su momento. Todo mensajero es consagrado desde el vientre de su madre, Jeremías 1:15, Jueces 13:4-5, Lucas 1:15. La falta de consagración de los embarazos es la base de los lazos de las maldiciones ancestrales. En este lugar había un feto dentro de una placenta arrojada al aceite ardiente. Se oían gritos alarmantes y una anciana lo estaba cocinando. Los demonios lo atormentaban. El Señor me dijo, están aquí porque un día en la tierra la madre se quedó sin sangre. Fue a un hospital y le transfundieron la sangre de un ocultista. Todas las noches, él venía a pedirle sangre e infundía la semilla hasta que la mujer perdió el embarazo. La madre también murió y terminó en el infierno. Escuché la voz de la semilla maldiciendo su paso por la tierra. Job 3:1-16. Mis ojos podían ver otro feto con gusanos saliendo de todas partes. Yacía como en un pequeño pozo de fuego. Gritos y sollozos salían de este pequeño caparazón. Aquí la madre era una bruja y hechizó su propio embarazo. Un día sufrió un aborto espontáneo y el feto terminó en el infierno. Vi una pila de piedras ardiendo y sobre ella un alma ardiendo. ¿Qué hizo este bebé? El Señor me dijo, al nacer a los 8 meses, sus padres fueron a ver a su abuela paterna, y cuando le presentaron el niño, ésta lo condujo al mundo de los brujos, donde fue iniciado. Días después murió y fue traído aquí, al infierno. Queridos hermanos y hermanas, la visión era desgarradora. Incomprensible era el tormento de ese lugar, lo inexplicable. Un fuego invadía todos los sentidos. Lo irreal era real. Las almas, destrozadas, resonaban con la terrible voz del dolor. El infierno es el lugar de tormento más doloroso que el hombre haya conocido. Me preguntaba dónde estaba él. Amor de Dios. Comprendí que Dios es amor y es el juez justo. Dejamos a este bebé y el Señor me dijo, verás cosas terribles, hijo mío. El sufrimiento es el alimento de quienes han rechazado mi voz. Una voz lastimera surgió de un pozo que escupía fuego. Quítame esto, estoy harta. Corrimos a mirar dentro de un alma maldita, llena de gusanos. En realidad tenía el cabello trenzado y ambas manos menguadas, intentando quitárselo en vano. Su cuerpo se transformó como un fantasma. Alzó los brazos y dijo, Señor, sálvame de esta llama.
Mis brazos siempre estuvieron abiertos para recibirte en la tierra. ¿Recuerdas todas las enseñanzas que escuchaste?, le dijo Jesús. Ella respondió, Señor, tu palabra dice que no pienses en el pasado. Sin terminar sus palabras, el Señor nos dio la espalda. Seguimos juntos nuestro camino. Detrás de mí oí un trueno. Ella gritó en este pozo, Señor, regresa, mi Cristo a quien amo, sálvame. Señor, ¿qué hizo? Me contó que, cuando estaba en la tierra, un día fue a trenzarse el cabello en casa de su amiga, una bruja que la embrujó con el hechizo de la grosería. Se volvió tan grosera que incluso insultó a las personas mayores. Con el tiempo, murió en un accidente de motocicleta. Esto es lo que justifica su presencia en este lugar. Dios tiene en cuenta la especie de espíritu que llevas. Los hombres embrujados no tienen derecho a este reino. Ante nosotros había un lago de fuego hecho de ladrillos ardientes. Vimos dentro miles de almas en llamas. De hecho, vi un teléfono Huawei con 2 personas. Ambos discutían, diciendo, «¿Tú me trajiste aquí?». Levantaron la vista y vieron que el Señor le rogaba que los dejara salir. Jesús dijo que el destino de cada hombre se decide después de la muerte. Siervo y siervo de la iniquidad. Este es vuestro fin. El llanto y el crujir de dientes es vuestra porción, como está escrito en Mateo 25:30. El primero dice, este hombre me invitó por Facebook. Nos hicimos amigos y me pidió mi número de WhatsApp. Luego me dicen que soy ocultista. El otro lo interrumpe diciendo, cuando nos hicimos amigos comenté sus fotos, sus publicaciones. Un día tuvimos una reunión. Buscábamos sacrificios en un camino de enfermedad. Mi amo me dijo en tu teléfono que tienes una foto de una niña africana. Sácala. Habíamos invocado su espíritu y la adoramos. Empezamos a usarla. La hicimos aún más hermosa en figura y tamaño. Finalmente sedujo a muchas personas transmitiendo la enfermedad. Cuando ya no servía para nada la matamos. Y nos reunimos aquí cuando morí. Que me perdone, Señor. Ten piedad de nosotros. La niña aclamó su inocencia diciendo, Señor, estoy aquí por él. Jesús le respondió, todos los que practican el ocultismo tienen su parte en el infierno. Apocalipsis 22:15. Al salir de aquí vi gente con carteles como +1, +27, 082, 090, +33, +610, +7, etc. Dios mío, ¿quiénes son? Estaban usando teléfonos en la tierra. El diablo usa estos códigos para identificar a las personas en la tierra. Los usa a través de sus teléfonos para contaminar sus almas y los empuja a la inmoralidad. Señor, ¿no tenemos derecho a usar teléfonos? Debes santificarlo con la oración y la palabra. Vimos un agujero por donde los demonios introdujeron a una persona. Este hombre trabajaba en una empresa y tenía un puesto muy alto. De hecho, este rango estaba reservado para ocultistas. Estaba allí por su inteligencia. Cuando se firmó el contrato, le dieron un bolígrafo rojo, recibió beneficios, terrenos, autos y una inteligencia muy alta. Después de días, sus líderes le dijeron que tenía que ser parte de su orden masónica científica y se negó. Confesó que recibió toda esta inteligencia de este bolígrafo. ¿Cómo se resistió? Fue llevado a la muerte por un accidente y fue entonces que su alma fue llevada al infierno. El castigo fue aterrador. Nos encontramos en una habitación con lava de fuego y al otro lado arenas movedizas de fuego, y allí estaban sentados demonios que actuaban como jueces. Así que se colocó un trono delante, con un demonio que estaba allí para recompensar a las almas. Entró una mujer, seguida de otra que la llamó bruja, y ella lo negó categóricamente diciendo, «¿Eres tú la que es bruja?». Le pregunté al Señor qué pasaba. Me dijo, la mujer de atrás era una bruja y vendía cántaros de agua bendita. Hechizaba su mercancía para que los niños fueran poseídos por el espíritu de la grosería, etc. Un día la mujer de adelante compró el cántaro de agua bendita y se lo comió, pero el vendedor le transmitió el espíritu de impureza a través de él. Al estar casada, comenzó a cometer adulterio. Esto primero trajo sequía al hogar. Su esposo perdió el trabajo. Un día, una mujer se acostó con un hombre VIH positivo y se contagió. A su vez, infectó a su esposo y murió. La vendedora continuó con su trabajo. Un día, mientras volaba de noche, pasó sobre una casa. Mientras rezaba y se cayó,
Una semana después, falleció. Por eso, en este sufrimiento, sigue a todos los que comieron sus panecillos para demostrarles a los demonios que ha conquistado muchas almas y finalmente la han liberado de este tormento. Pero el diablo es solo el padre de la mentira. Vimos a esta mujer que, por los panecillos que compró en la calle, no la tiraron donde ponían a los niños que veían dibujos animados, sino detrás del trono que estaba allí. Y escuché una voz que gritaba y le pregunté al Señor, ¿a dónde la llevaron? Él me dijo, lo seguiremos. La vendedora exigía su trono y todas las promesas que el diablo le había hecho. Le dijimos, espera, revisaremos todos los bienes que nos has dado. Has destruido a más de 400 niños. Has embrujado a más de 500 ancianos. Has infundido impureza en tu vecindario. Has dado el espíritu de delincuencia a los jóvenes, la infidelidad a las personas casadas. Espera, veremos el trono que el diablo te prometió. El demonio la miró y comenzó a burlarse de ella. Dijo, dale lo que se merece. Los otros demonios vinieron a desgarrarle la carne de todo el cuerpo y ella gritó, pero en vano. Después de arrojarla al fuego, vi a otra persona que entró con las manos atadas. Lo tiraron al suelo. Ella dijo que no sabía nada, pero su prenda gritaba, nos conocemos, nos perteneces. Le pregunté al Señor qué había hecho. Me dijo, ya no compraba ropa en la tienda de segunda mano. Un día compró una prenda que pertenecía a un hechicero en Europa, y al usarla, también llevaba el espíritu de ese hombre. Por eso esta prenda exige que les pertenezca.